Reporte 100. Marco Antonio Córdoba, economista, profesor de la Universidad de Sonora, está con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Bien, gracias. Un gusto estar contigo y con tu gran auditorio. ¿Es cierto esto que dice Enrique Galván Ochoa, esto que escribe Enrique Galván Ochoa, Marco Antonio? Pues mira, en efecto, ¿no? Las reservas en este momento se ubican en 216.800 millones de dólares. Es una cifra la más alta, ¿no?, que se ha tenido en las últimas 3 décadas, y pues eso provoca pues que se tenga la confianza y por lo tanto la fortaleza, ¿no?, sobre todo la confianza, Juan Carlos, en el ámbito de los empresarios, de los inversionistas, de que hay los dólares necesarios para hacer las transacciones con el exterior. ¿Sí? Porque parte de las reservas, una de las funciones que tienen las reservas es para cumplir con compromisos en monedas extranjeras, y eso pues da certidumbre a los acreedores a nivel internacional y genera pues una mejor expectativa para el país, ¿no? Te doy un ejemplo. ¿A qué me refiero, no? Con los compromisos, con solventar con compromisos en moneda extranjera. Nosotros exportamos e importamos. También llegan inversiones, salen inversiones. Eso lo vemos reflejado en una balanza, que es la balanza de cuentas corrientes. La contabilidad la lleva Banco de México. Si esa balanza es negativa, por ejemplo, ahorita es negativa en aproximadamente 6,000 millones de dólares, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esos 6,000 millones de dólares que se requieren para poder financiar, ¿sí?, el exceso de importaciones, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde lo van a comprar las empresas o las personas? ¿De dónde van a salir? Bueno, de la Reserva Internacional. Entonces, se tiene la confianza suficiente en el sentido de que hay la cantidad de dólares para hacer frente a las operaciones que tiene México con el Estado. Sí, ¿cómo funciona esto de las reservas internacionales del Banco de México, Marco Antonio? ¿Juntan todos estos dólares y los tienen en una bodega, en una caja fuerte, o cómo es? No, Juan Carlos, no. Mira, bueno, las reservas internacionales, bueno, están en dólares, son dólares que Banco de México los compra, por decirlo así de manera coloquial, son divisas que Pemex vende petróleo al extranjero, le recibe dólares y esos dólares se los da a Banco de México, ¿sí? Y Banco de México le da su contraparte en pesos. Sí. Y esos dólares que recibe Banco de México de Pemex, ¿sí?, se van a la Reserva Internacional. ¿Dónde están esas reservas internacionales? No están en una bóveda, están invertidos en activos muy líquidos en el extranjero. ¿En qué activos? En bonos de la Reserva Internacional. En bonos de la Reserva Internacional, gran parte de esos 216,000 millones de dólares están invertidos en el extranjero, principalmente aquí en Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, si el gobierno federal solicita una deuda en el extranjero por cierta cantidad, recibe dólares y el gobierno federal se los va a dar a Banco de México para que se los cambie, ¿sí? Y contraparte recibe pesos. Igual, ¿no? Si los bancos comerciales, la banca de desarrollo, también hace operaciones con Banco de México con dólares, ¿no? Y esos dólares, pues Banco de México los invierte a nivel mundial, pero tienen que ser activos o inversiones muy líquidas, de tal manera de que si en cuestión de horas Banco de México necesita esos dólares, pueda vender esos bonos de Estados Unidos y de Europa y tener ese recurso en la mano. Sí, esta cantidad que tiene ahorita el Banco de México, ¿me repites la cifra, Marco Antonio? 216,800 millones de dólares. Estos 216,800 millones de dólares, ya nos dices, sale de la venta del petróleo, sale de los dólares que necesita cambiar el gobierno por pesos, y también sale de las remesas. Podría ser, Juan Carlos, en el sentido de que la remesa, ¿sí?, se envían los dólares, si se envía a una institución bancaria, la banca comercial recibe los dólares.
Sí. Si la banca comercial no realiza operaciones de dólares con empresas y tiene un exceso de dólares, ¿qué puede hacer la banca comercial? Bueno, le dice, Banco de México, aquí tengo estos dólares, tengo un exceso de dólares, y ya se los transfiere a Banco Comercial. El Banco Comercial se los transfiere a Banco de México. Sí. Este dinero, estos 216,800 millones de dólares, ¿los puede disponer el gobierno federal? Es decir, si de pronto el presidente dice, Banco de México, de esos 216,800 millones, dame 100,000 para terminar las obras, ¿se puede hacer? No, Juan Carlos, por ley, sí, incluso por la Constitución, de acuerdo al artículo 28, Banco de México es autónomo. Es autónomo en sus decisiones técnicas, es autónomo en su administración y por lo tanto no puede recibir instrucciones del gobierno federal para pedir financiamiento. Sí. Y el Banco de México no está obligado a otorgar financiamiento al gobierno federal y por lo tanto no se pueden utilizar las reservas internacionales en inversión pública. Y las reservas internacionales, Juan Carlos, no es un patrimonio, sino es un patrimonio en sí, sino que es como un indicador, ¿no?, de que la economía es capaz de cumplir con sus compromisos. Por ejemplo, decimos, bueno, son 216 millones de dólares, pero esos dólares en su contraparte en pesos ya están en economía, Juan Carlos. Sí. Por ejemplo, el ejemplo que te daba al principio, Pemex recibe cierta cantidad, se la da en dólares, se la da Banco de México. Banco de México le da su contraparte en pesos. ¿Qué va a hacer Pemex con esos pesos? Se los da la Secretaría de Hacienda. Hacienda los va a destinar al gasto, ¿sí?, al gasto corriente o al gasto de inversión. Entonces, esos dólares que ya se van a la reserva, su contraparte en peso ya está entrando a la economía, sí, a través del gasto público. ¿Sí? Entonces, no se sugiere, o sea, por ley no se puede, Juan Carlos. No se puede. El presidente diga, el Ejecutivo diga, Banco de México le dice, no, la Constitución me dice que no. Y económicamente no se sugiere, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque esos dólares, ese dinero ya entró a la economía. ¿Y qué estaría provocando? Si bien es cierto, en un corto plazo, sí estaría provocando un crecimiento porque habría más recursos. Pero en el mediano y largo plazo, esos recursos, como sería un exceso, estaría provocando una inflación muy elevada. Estaríamos viviendo, Juan Carlos, lo que nos pasó allá a finales de la década de los 70, principios de los 80, cuando en esa época Banco de México sí dependía del gobierno federal, era parte de la Secretaría de Hacienda. Sí, el dólar en 16.67 cerró ayer, Marco Antonio. Este tipo de cambio bajo que tiene el dólar frente al peso, un peso fuerte, ¿también se debe a estas reservas internacionales? Se explica, bueno, las reservas sustentan y dan confianza a los inversionistas, Juan Carlos, pero el comportamiento del tipo de cambio se explica por otros factores, 3 principalmente, Juan Carlos. La entrada, el flujo de divisa, ¿no? O sea, la entrada de dólares por las exportaciones, la entrada por remesas y por inversión extranjera, eso provoca que se incremente la oferta de dólares en el mercado y por lo tanto que el tipo de cambio tienda a bajar. También hay que recordar que el Banco de México está aplicando una política monetaria restrictiva, la cual se traduce en una tasa de interés del 11.25%, que si la comparamos con la de Estados Unidos, que es del 5.25%, el premio que se paga aquí en nuestro país es mucho mayor, lo que provoca que los inversionistas lleguen a nuestro país y por lo tanto se incremente la oferta de dólares. Y un tercer factor, Juan Carlos, es que hacia adelante hay varios reportes, incluyo uno de ellos de la OECD, donde se prevé, ¿no?, que la economía mexicana tenga un escenario positivo hacia adelante en los próximos años, específicamente por el nearshoring. Entonces, hacia adelante la expectativa de la economía mexicana, de acuerdo con estos reportes a nivel internacional, es buena, ¿sí? Y en ese sentido hay apuestas a favor del crecimiento económico y apuestas a favor del peso. Y esos factores principalmente son los que están influyendo para que el peso se esté apreciando y por lo tanto que el tipo de cambio esté.
Marco Antonio Córdoba, muchas gracias como siempre. Es un gusto, Juan Carlos. Reporte 100.